El tema de las competencias en el campo educativo nos convoca hoy en esta unidad virtual. Yo voy a tratar de hacer un recorrido sobre este concepto o me voy a apoyar en este concepto para ver por qué la educación gira hay un giro y hay una ruptura, digamos, de la educación tradicional, la que se conoció por objetivos hasta la década de 1980, y luego la emergencia del concepto de competencia que va a fundar a la educación, le va a dar un nuevo horizonte a la educación y al tema educativo. Digamos que existen, voy a tomar dos definiciones clásicas, dos definiciones, una de un colombiano y la de un profesor suizo, eh, dos definiciones sobre competencia que nos permiten entender algunos elementos y comprender esos elementos en las definiciones en el contexto de la educación por competencias. El profesor Bogoya, el director del ICFES, dice que una competencia es la actuación idónea que emerge en una tarea concreta en un contexto con sentido. Bogoya dice que una competencia es ante todo la actuación idónea de un sujeto en una tarea muy concreta, pero sobre todo en un contexto que le genera sentido al sujeto, a la persona o al individuo. Y el profesor Perrenot dice, una competencia es una capacidad de acción eficaz frente a un conjunto de situaciones que uno logra dominar porque dispone a la vez de los conocimientos necesarios y de la capacidad para movilizarlos positivamente en un tiempo oportuno con el fin de identificar y resolver verdaderos problemas. Mientras la definición de Bogoya, del profesor Bogoya, de, nos informa o nos dice que una competencia es la actuación idónea, para el profesor Perrenot, una competencia es una capacidad de acción eficaz. Es decir, que frente a unas situaciones o un conjunto de situaciones dadas en un contexto determinado, una persona está en capacidad de movilizar los conocimientos para resolver los problemas que en un momento le aparecen en su vida, en su ámbito profesional, social, etcétera, pero que además es capaz esa persona de resolver esos problemas en un tiempo oportuno, es decir, ni después ni antes. Esas dos definiciones de competencias, la que nos presenta el profesor Bogoye, la que nos presenta el profesor Perrenot, hay que entenderlas. Y hay que entenderlas en el siguiente sentido. Primero, ¿cuál es el contexto mundial en el que van a surgir o donde surge este nuevo concepto que determinará un cambio paradigmático en la educación mundial y, en el caso nuestro, en la educación colombiana? Ese contexto tiene que ver profundamente y particularmente con los cambios que comienzan a operar en la economía mundial. Es decir, después de 1980 y particularmente en 1990, la economía mundial se complejiza. Y se complejiza por los siguientes elementos. Lo que se produce a nivel de las sociedades en términos de bienes, de servicios, etcétera, está soportado por los siguientes elementos. Primero, la complejidad de la economía o de la producción está fuertemente determinada por la aceleración de la tecnología.
significa que la tecnología, a la vez que ha facilitado los procesos de producción en los distintos ámbitos de la economía, ha generado unas nuevas necesidades en los sujetos respecto a aquello que se produce y cómo se produce. Es decir, que la tecnología que comienza a gestarse después de la Segunda Guerra Mundial, cuyos desarrollos máximos se dan hacia 1980, ya en 1990 la tecnología comienza a invadir distintos ámbitos de la vida humana. La tecnología deviene un elemento que va a transformar las formas de aprendizaje de los sujetos en unas sociedades cada vez más complejas en las formas como se relacionan los sujetos entre sí, los sujetos con los saberes, los sujetos con los aprendizajes, los sujetos con los conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. El otro elemento es que en la transformación o en la complejización de la producción, ya el elemento central no es la materia prima, sino el conocimiento. Significa que las sociedades van a producir más, puesto que están más relacionadas unas con otras y entran en un ámbito de competitividad, pero ganarán aquellas que hayan acumulado una fuerza de conocimiento capaz de generar mayor producción en menor tiempo. Entonces, quien posea el conocimiento poseerá el poder y el conocimiento mismo comienza a operar como un elemento transformador de las formas de educar, de formar, etcétera. Tecnología, conocimiento van a estar fuertemente vinculados con la innovación. Es decir, ya no se necesita solamente poseer el conocimiento y detentar la tecnología. Se requiere además que los sujetos, base fundamental de la producción, sean capaces de innovar lo existente. La innovación implica ante todo una gran capacidad de creatividad. Esos tres elementos, tecnología, conocimiento e innovación, más la deslocalización de las economías, es decir, los movimientos de las fábricas de un lugar a otro, la generación, el surgimiento del concepto de empresarismo, etcétera, lleva a la economía planetaria a producir unas sensaciones, digamos, unas nuevas sensaciones en los sujetos. Y es que la economía es altamente móvil. Lo que produce se transforma rápidamente y se requiere de unas mayores adecuaciones mentales para que los sujetos puedan producir mejor, más y en menos tiempo. Digamos que entonces los cambios de la economía sobre esas tres bases va a mostrarnos que hay una complejización de la producción y que al complejizarse la producción los sujetos deben adquirir unos conocimientos en las instituciones escolares y no solamente adquirirlos como acumulación, sino estar en capacidad de hacer uso de esos conocimientos de una forma innovadora, de una forma creativa en cuanto a la puesta en escena del conocimiento y servirse de la tecnología como soporte fundamental para poder movilizarse en sociedades cada vez más interconectadas y cada vez más complejizadas a través de lo que se denominará la sociedad red. Este contexto, digamos, en los cambios en la economía, el cambio en la economía y la complejización de la producción lleva al surgimiento de un nuevo concepto que se conoce como la sociedad de aprendizaje. Es decir, ¿qué es la sociedad de aprendizaje? La sociedad de aprendizaje está soportada sobre tres grandes elementos. Primero, si la economía se transforma y se complejiza y en ella está inmersa el conocimiento, lo que determina la riqueza y la capacidad de mayor producción de una sociedad es el conocimiento mismo. Entonces surgirá
lo que se conoce como economía del conocimiento, es decir, poner el conocimiento como base fundamental en la transformación de los bienes, en la generación de bienes, y aquellos que detenten el conocimiento estarán en mayor capacidad de producir a mayor calidad. El otro elemento es que si el conocimiento es la materia prima y que quien detente el conocimiento es portador de una gran riqueza y de dominación, entonces surgirá el otro elemento que es la sociedad que mayor tenga conocimiento será una sociedad de mayor información, y en esa medida la sociedad de aprendizaje será fundada sobre la base de la economía del conocimiento, pero también sobre la información. Conocimiento e información generarán lo que se conoce como sociedad del conocimiento. ¿Qué implica esto? Esto implica que la sociedad de aprendizaje es ante todo una sociedad que constantemente ha apoyado sus relaciones de producción, de existencia y de intercambio entre los sujetos a partir del conocimiento, que ha hecho del conocimiento el elemento central de convivencia, de transformación, de generación de nuevos elementos societales, de generación de nuevos vínculos de identidad entre los sujetos, pero también como elemento central de identidad de los sujetos. Es decir, un sujeto en la sociedad red es reconocido por la capacidad y la cantidad de conocimiento y de información que detente. Eso hace que se complejice la sociedad, y que la sociedad ya no sea una sociedad de acumulación, sino una sociedad capaz de producir nuevo conocimiento sobre la base del conocimiento existente. Entonces, la información comenzará a circular en la sociedad a una velocidad constante y a una proporción geométrica impresionante. ¿Gracias a qué? Gracias al papel que desempeñan las tecnologías, y fundamentalmente el papel que generan las TIC en la nueva sociedad. El bombardeo de la información en los sujetos aminora en alguna medida la capacidad. Curiosamente, a mayor información, más perdidos se encuentran los sujetos. A mayor información, sobre la base de mayor conocimiento, los sujetos comienzan a vivir unas nuevas sensaciones, y las instituciones escolares comienzan a estar, digamos, enfrentadas a múltiples desafíos. Ya no se trata de conocer por conocer, sino de saber qué hacer con esos conocimientos, cómo poner a funcionar esos conocimientos en una temporalidad y en la espacialidad social, donde la información crece segundo a segundo. ¿Cómo escoger, cómo saber seleccionar, cómo saber identificar esa información necesaria para unos conocimientos que se generan en función de la producción en el orden de la economía, incluso de la economía cultural? Entonces, digamos que la sociedad de aprendizaje es ante todo una sociedad que funciona sobre la base de intercambios permanentes de información, y que centra particularmente, digamos, sus esfuerzos en el conocimiento y en los procedimientos, en el uso de ese conocimiento. Bien, la sociedad de aprendizaje sobre esas tres bases va a generar nuevos saberes. Es decir, antes de 1990 era desconocido, por ejemplo, el vínculo entre la electrónica y la medicina. Hoy ya existen esos vínculos. Hay carreras profesionales que hablan de electromedicina. De la misma forma que hay nuevas profesiones con nuevos saberes como la nanotecnología, la robótica, etcétera, etcétera. Es decir,
La sociedad del aprendizaje genera nuevos saberes que son en alguna medida intangibles, pero que producen una riqueza enorme. La mayor riqueza, por ejemplo, hoy en las sociedades industrializadas no está afincada en el petróleo, sino en las comunicaciones. Es más rentable tener producen más capital las empresas de telefonía celular que las mismas empresas extractoras de petróleo. Eh, Esos nuevos saberes van a pelear, van a chocar, van a limitar, van a generar unas barreras y unos desconocimientos frente a saberes tradicionales. Por ejemplo, el saber de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, del campesinado en unos saberes tradicionales de la agricultura, van a ser desplazados por unos saberes altamente tecnologizados. Eso implica que aparecen nuevos retos en la institución de enseñanza, en las instituciones de educación, porque eso hay que preparar a esos sujetos, a los sujetos que viven ya en una sociedad red interconectada y que donde se requieren nuevas habilidades, nuevas destrezas, es decir, nuevos saberes. A la vez la sociedad de aprendizaje va a generar nuevos campos de saber y nuevos campos profesionales por dos cosas. Porque comienzan a fusionarse, a interactuar disciplinas que hasta hace 2 décadas eran impensables. Por ejemplo, cómo las ciencias humanas comienzan a interactuar con la tecnología y con las ciencias duras. Hoy, por ejemplo, no es gratuito ver que haya programas de medicina donde interactúan especialistas en las ciencias humanas, pero también especialistas de las ingenierías, de la alta tecnología. Es decir, la interdisciplinaridad y la transdisciplinarización de los saberes es acorde o mejor el resultado de esta complejización de la producción. En esa complejización de la producción, por la presencia, la alta incidencia de la tecnología, el conocimiento, la información, la deslocalización, incluso territorial de las empresas, en fin, pues se generan en la sociedad nuevas expectativas para los sujetos, nuevas problemáticas incluso. Entonces, en esa nueva problematización de la vida humana, en un contexto de alta complejidad, de complejización de la economía, los sujetos se ven abocados a resolver problemas impensados hace 2 décadas o hace 3 décadas. Por ejemplo, ¿cómo resolver problemas de comunicación entre generaciones, adultos, jóvenes? ¿Cómo entender los flujos e influjos de la tecnología y sus impactos en la vida humana y en las operaciones incluso cotidianas de la vida profesional o de la vida común y corriente de un sujeto? A mayor información hay mayor complejidad, no nos olvidemos. Y esa complejización de la información requiere de unas estructuras de conocimiento, estructuras intelectuales que le permita a los sujetos saber decidir en el momento oportuno qué solución darle a un problema que se presenta de manera inesperada y para la cual no estamos formados. Es decir, en la complejización de la economía, en la sociedad del aprendizaje, el concepto de competencia marcará una ruptura frente a la forma tradicional de enseñanza, de aprendizaje en las instituciones escolares. Y cuando hablo de las instituciones escolares no me refiero solamente a la escuela, sino también a la universidad. Cómo aprender a leer nuevos códigos, incluso gestuales, en la sociedad red, donde la soledad de los individuos es cada día más evidente. Pero también cómo entrar a trabajar en equipo cuando en la sociedad de la información lo que prevalece es una carrera desenfrenada por adquirir mayor información,
para detentar mayor poder. Aquel que tenga mayor información detentará mayor poder. Y ese mayor poder desplazará a los sujetos unos con otros. Es decir, se generará simbólicamente una competitividad entre los sujetos, y esa competitividad exige que aquellos que no saben, digamos, no detentan la información, o los niveles de información son muy escasos, tengan que aprender a convivir con sujetos cuya inteligencia y cuyos medios les permiten poseer mayor información. Entonces, el concepto de competencia en la sociedad red transforma los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones escolares. ¿Cómo los transforma? Pues resulta que la sociedad de aprendizaje ya no se, si bien es cierto, centra su base de existencia de los sujetos en el conocimiento, la gran pregunta es cómo hacer para que esos conocimientos los sujetos los puedan movilizar permanentemente en situaciones problemáticas desconocidas y no habituales para los sujetos. Entonces se propone en el campo de las competencias tres grandes elementos. Un sujeto es competente si sabe. ¿Qué implica que un sujeto sea competente si sabe? Pues un sujeto es competente si sabe, con el conocimiento que tiene, acrecentar los niveles de información, saber buscar la información, saber no perder el tiempo buscando la información, saber responder a través de unos códigos de comunicación aquello que le solicita, digamos, el contexto y la tarea que le está pidiendo el contexto, es decir, solucionar un problema, saber desenvolverse con el conocimiento que posee, pero además saber innovar. Entonces, la competencia será la capacidad que logra un individuo de hacer del conocimiento un medio de saber, un medio para hacer y un medio para hacer. En esa medida, entonces, las disciplinas escolares se resituarán por grandes campos. Indiscutiblemente el campo de las matemáticas, y se hablará allí de competencias matemáticas. Se resituará el campo del lenguaje y se hablará de competencias lingüísticas y de comunicación. Porque los sujetos deben aprender a detentar un conocimiento que les permita mentalmente, bajo operaciones lógicas y matemáticas, bajo casi que unos algoritmos, poder entender las situaciones. Y ese campo de la matemática es fundamental. Pero no solamente entenderlas, sino también expresarlas. ¿Cómo se expresan? ¿Cómo se verbalizan? Pues se verbalizan a través del lenguaje. Entonces, las matemáticas, el lenguaje. Pero como las sociedades del conocimiento, una de las bases del conocimiento es, o el papel el conocimiento no es posible sin la ciencia. Y entonces se hablará de las ciencias naturales, etcétera, las ciencias de la vida. Y además, esa sociedad del conocimiento, que es ante todo sociedad red, instaurará una nueva área que se llama las competencias, el campo de la convivencia entre los sujetos. Digamos que esos grandes campos de las áreas de conocimiento son casi que universales, se tratan de unificar en un planeta que, a pesar de ser una unidad, cada vez está más, digamos, dividido entre quienes poseen toda la información y países que todavía dependen de la información. ¿Qué implica eso para los sujetos? ¿Por qué se enseña por competencias? Pues se enseña por competencias para que los sujetos sean capaces de pensar lógicamente frente a una situación, puedan redactar, traducir esa realidad en un lenguaje que todos lo comprendan,
pero además sean capaces de convivir unos con otros en grupos que a pesar de sus diferencias puedan tener proyectos comunes, es decir, una civilidad común, el trabajo en equipo, etcétera, y sean capaces colectivamente de generar un mundo donde las diferencias no sean un elemento de separación, sino de integración. De esta manera, entonces, ¿en qué consiste la sociedad del conocimiento a partir de las competencias? Primero, la sociedad del conocimiento hace de las competencias el elemento que permite, el medio que permite que esos cuatro grandes elementos, el pensamiento lógico, matemático, el pensamiento escritural, el pensamiento de la convivialidad con otro, la comunicación y el conocimiento, estén al servicio de una comunicación efectiva porque colectivamente podemos producir más y mejor. El segundo elemento es que las competencias fortalecen la sociedad del conocimiento o la sociedad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un medio eficaz de enseñanza en la cual todos los profesores digamos, comienzan a comprometerse en un ambiente común de aprendizaje. Ya no se trata de aprender para acumular, sino se trata de aprender para aplicar, para innovar, para crear, para producir, para diferenciarse en los esquemas de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las competencias o la sociedad, digamos que la sociedad del conocimiento es el terreno de las competencias y las competencias van a visibilizar lo siguiente. Primero, las acciones humanas están supeditadas a los contextos. Es decir, un sujeto debe aprender a vehiculizar, a movilizar sus conocimientos dependiendo del contexto en el que se desenvuelva. Segundo, las acciones humanas están supeditadas a las interacciones. Es decir, ya no se trata de trabajar aisladamente ni en un proceso de tailerización por estancos, sino de manera colectiva. El mayor trabajo es aquel que se produce en menos tiempo, pero de forma colectiva. Y eso hay que aprenderlo, es decir, hay que ser competentes para trabajar en equipo, reduciendo el tiempo y produciendo a mayor escala. Cada acción humana, cada acción humana es heterogénea y responde a fines diversos. Implica que el ser humano no se puede homogeneizar, lo que sucedía con los sistemas de escolarización antes de 1980. Con la escolarización por competencias, lo que se acentúa o lo que emerge es un gran reconocimiento de los individuos en sus capacidades de entender problemas comunes y a la vez darle respuestas, diversas respuestas. El otro elemento es que las acciones humanas se resignifican, es decir, una persona es competente porque a partir de problemas comunes su vida misma se resignifica, él va a reaprender constantemente y a transformar sus esquemas de pensamiento, sus esquemas mentales, en la medida en que los sujetos somos de acuerdo a nuestra relación con el contexto y los problemas que surjan en el contexto. Y finalmente, las acciones humanas involucran procesos psicosociales. ¿Qué implica eso? Que un sujeto no es una máquina, un sujeto es ante todo una persona cuya capacidad, digamos, cuya psiquis depende de las interacciones que él mantenga con el contexto y con los sujetos que estén en este contexto. Es decir, la sociedad de conocimiento va a centrar más a partir de los aprendizajes en dos cosas. Va a insistir
Primero, que los sujetos se construyen, se reconstruyen, su identidad se da en la relación con nosotros, pero también en la capacidad de hacer de lo que ellos conocen y saben un elemento de transformación del medio, pero también de transformación de sí mismos. Y el segundo elemento es que en la medida en que el medio se transforme positivamente, en esa misma medida la vida de cada uno será más positiva, más amable, etcétera, etcétera. En esta medida, digamos que la educación por competencias va a cambiar la naturaleza de la educación a la libertad, la educación a la autonomía, lo que hemos visto en clase, el problema del mismo fracaso escolar, etcétera, etcétera. Digamos que un hombre es más libre si es competente y un hombre es más autónomo, principio fundamental de la tradición ilustrada de la educación, si es capaz con sus conocimientos, con los pocos conocimientos que posea, de resolver constantemente problemas y de hacer de lo que conoce un elemento de innovación. Esta es, digamos, una introducción o, digamos, un, un espacio para que ustedes, estudiantes, comprendan por qué hoy se habla de educación por competencias y a qué obedece ese nuevo término que en algunos sectores causa roncha y en otros sectores produce mucha alegría. Lo cierto es que después de 1990, como lo señala la declaración de Jomtien en Tailandia, la educación para todos debe ser una educación de inclusión, de creatividad, de mayor producción, de capacidad de vivir juntos, pero sobre todo una educación donde la información sea democratizada con el fin de que esa información esté al servicio de unos mayores niveles de convivibilidad, pero también mayores niveles de producción y de riqueza para los seres humanos. Muchas gracias.